Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este primer video quiero partir de lo esencial. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Por qué hoy son conceptos tan relevantes? Y lo más importante, ¿sostenibilidad y desarrollo sostenible son lo mismo? Bueno, es momento de averiguarlo. Esto es Sostenibilidad con Lore y te invito a que juntos nos acerquemos a la sostenibilidad para que puedas aplicarla en tu día a día. Seguro que estos años has escuchado un montón la palabra sostenibilidad. Primero, porque está muy de moda y todo el mundo, o bueno, la gran mayoría, quiere ser sostenible. Y segundo, porque la han integrado en todas partes, convirtiéndola en una palabra casi de uso común en nuestro día a día. Pero en términos concretos, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Qué significa esta palabra tan mágica que va a solucionar todos nuestros problemas mundiales? La palabra sostenibilidad significa tener la capacidad de mantener un proceso a lo largo del tiempo. Y cuando nos encontramos en contextos ambientales o sociales, la sostenibilidad se define como algo que se puede mantener durante largo tiempo, sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Y se usa también con mucha frecuencia cuando se desea impulsar una mejora en el sistema económico. A su vez, el desarrollo sostenible es un concepto que nace en el momento en que políticos, empresarios, académicos y científicos se reunieron en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas en el año 1987. Esto para analizar la grave crisis socioambiental que vivía el planeta. La situación era muy preocupante. Si no se hacía algo al respecto del deterioro masivo que estaba ocurriendo en el mundo, no tendríamos un futuro que ofrecer a las generaciones que estaban por venir. De aquí surgieron preguntas urgentes. ¿Cómo crecer sin hipotecar el futuro? O en otras palabras, ¿cómo vivir y desarrollarnos sin comprometer a las próximas generaciones? Sin duda era una tarea muy difícil porque además no era la primera vez que se hablaban de estos problemas. Sin embargo, esta comisión, mundialmente conocida como la Comisión de Brundtland, logró acuñar por primera vez un término que englobaba todo lo que se quería lograr, un desarrollo sostenible. Y lo definieron de la siguiente manera: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Desde este momento en adelante nos encontramos con un hito clave en la historia, porque marcamos el inicio de un concepto que es tan poderoso que nos va a dar las guías y las pautas de cómo tenemos que desarrollarnos hasta el día de hoy. Como vimos, el desarrollo sostenible es un tipo de desarrollo que propone una justicia intergeneracional, al intentar que sus futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades también. Para esto, necesitamos el funcionamiento correcto de tres elementos o pilares que están interconectados entre sí. Primero, un pilar económico, en donde su objetivo es generar un sistema de producción que responda a las necesidades humanas utilizando los recursos de manera eficiente. Segundo, un pilar social. Este pilar busca principalmente garantizar que todos los integrantes de la sociedad cuenten con igualdad de oportunidades de acceso a los recursos y a las mismas oportunidades que se les presenten. Y tercero, un pilar ambiental, el cual pretende que el desarrollo económico y humano se lleve a cabo sin causar daño al medio ambiente, preservando así su capacidad natural de regeneración. Y aquí viene algo interesante. Como los pilares deben ser sostenibles en el tiempo, también se les conoce como el pilar de la sostenibilidad económica, el pilar de la sostenibilidad social y el pilar de la sostenibilidad ambiental. Esa es la función clave de la sostenibilidad, ser la base para alcanzar el desarrollo sostenible. Y bueno, en mis próximos videos voy a estar hablando más sobre los tres pilares, así que suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, para que sigamos juntos aprendiendo más sobre la sostenibilidad y todos los conceptos que engloba. Entonces, ¿eran o no lo mismo la sostenibilidad y el desarrollo sostenible? Como viste, son conceptos que se pueden diferenciar perfectamente el uno del otro. Incluso hay un montón de literatura académica respecto a la definición de estos conceptos, sobre todo del desarrollo sostenible, porque al ser una definición tan amplia, se presta también para muchas interpretaciones. De todas maneras, se necesitan el uno del otro, ya que para alcanzar un desarrollo sostenible va a depender de la relación e interconexión que puedan generar estos tres pilares sostenibles, ya que son las bases, los objetivos de este mega proceso que es el desarrollo sostenible.
Aún así, es muy común que estas palabras sean usadas como sinónimo, incluso que se llegue a utilizar más la palabra sostenibilidad que desarrollo sostenible, porque es una palabra mucho más sencilla de recordar y de pronunciar. Recuerden que la sostenibilidad nos invita a replantearnos constantemente la forma en la que producimos, consumimos y nos relacionamos con el entorno y los que nos rodean. Han pasado casi 40 años desde el informe de Brundtland y ya no basta con no hacer daño. Necesitamos regenerar, reparar e innovar sosteniblemente para asegurar un buen planeta a nuestras futuras generaciones. Porque la sostenibilidad no solamente es un objetivo, es una manera de vivir. Y bueno, independiente de qué palabra usemos, sostenibilidad, desarrollo sostenible, a mí me encanta que esto esté de moda. ¿Y tú? ¿Conocías los significados de estos conceptos? ¿Qué te pareció el video? Te leo en comentarios.